Hola, soy Emiliano Benier y en esta clase les propongo comenzar con la unidad número 2 de la asignatura, hablando de los aspectos estructurales del estilo y géneros periodísticos en radio. Para ello, tomaremos como referencia el texto de Susana Sanguinetti que podemos encontrar en la cartilla teórica con el número 7. Un buen punto de partida para conceptualizar el estilo periodístico en la comunicación radiofónica puede ser remitirnos a lo planteado por Sanguinetti en cuanto a que lo periodístico se distingue de otros géneros, como por ejemplo los literarios. En este sentido, lo literario es ficcional, es fantástico, mientras que lo periodístico es real, es verdadero. Quien estructura un discurso literario tiene como objetivo el de crear o recrear una realidad ficticia. Cuando es un discurso periodístico, en cambio, el objetivo será transmitir, intermediar entre un hecho real y las audiencias. Por otro lado, en los estilos literarios o ficcionales, el emisor hace prevalecer su imaginación y su creatividad. En cambio, en los periodísticos se debe apelar más a las capacidades analíticas de observación y a la objetividad. Finalmente, y esto es muy importante, el género periodístico tiene como referente siempre el de un hecho real verificable. Si comprendimos esta diferencia entre lo literario y lo periodístico, ya podremos avanzar con el concepto de estilo que propone Sanguinetti. El estilo hace referencia a la modalidad expresiva de un discurso. Son las características o rasgos distintivos de un texto, en este caso un texto sonoro, a partir de los cuales es posible reconocerlo como tal. En este caso, el estilo periodístico podemos decir que lo reconocemos como tal por algunos modos expresivos que lo caracterizan. Por ejemplo, el uso de frases hechas, el uso de ciertos términos de manera reiterada, la opción de terminología de lenguajes específicos según el tema desarrollado, el uso frecuente de la voz pasiva, el escaso uso de adjetivos calificativos o el uso del potencial, entre otros. Ya reconocido el estilo periodístico y sus rasgos característicos, vamos ahora a referirnos un poco a los géneros periodísticos. Partimos de esta definición de género que ya vimos en la clase de géneros y formatos, diciendo que los géneros son modalidades comunicativas determinadas o reconocidas por la unidad de contenidos más manifiesta. En el caso de los géneros periodísticos, la unidad de contenido más manifiesta es el hecho real, es la información de interés verdadera, verificable y actual. Siempre que el contenido de un programa de radio tenga por función la divulgación de información de interés para la audiencia, verdadera, verificable y actual, estamos dentro de los géneros periodísticos. Ahora bien, hay tres modalidades o clasificaciones que se basan en esta característica. El género periodístico informativo, el género periodístico interpretativo y el género periodístico de opinión. Vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, el género periodístico informativo, el contenido central, es el hecho en sí mismo o bien sus protagonistas cuando estos son noticia. La modalidad característica de este género es la noticia, por lo tanto, lo que se narra es la información más relevante sobre los sucesos, como el lugar, el tiempo, las condiciones o los protagonistas. Por su parte, el género periodístico interpretativo va a tomar como contenido central el hecho, pero en su contexto, tratando de exponer antecedentes, consecuencias y otros elementos que permitan comprender la implicancia global del hecho central. Al igual que el género informativo, el interpretativo debe estar exento de juicios de valor y de opiniones por parte de los periodistas. Debe ser lo más objetivo posible con el hecho. Y como subgénero, dentro de este género podemos mencionar los reportajes y los informes especiales. En tercer lugar, tenemos el género periodístico de opinión. Aquí el hecho se expresa a través de juicios y opiniones del periodista que va a tomar una posición personal frente al hecho noticioso. El periodista va a elaborar una serie de argumentos para convencer o persuadir al público de alguna idea.
Como subgénero de opinión podemos encontrar la editorial, la columna y la crónica. Para finalizar, recordemos los criterios que habitualmente se utilizan para que un hecho sea noticiable. En primer lugar, debe ser una novedad, es decir, algo que el oyente no conozca o cuya información no la tenga de manera completa. Segundo hecho, tiene que ser de actualidad, hechos que ocurrieron en los últimos días o en el último día. El tercer criterio es el interés. Tiene que ser un hecho de verdadera significancia para la audiencia. El cuarto punto es la importancia. Esta importancia tiene que ver con la magnitud o relevancia del hecho o por la importancia de los personajes involucrados en ese hecho. El quinto punto es la proximidad. Siempre es más importante o es más noticia un hecho que es próximo o cercano a la localidad de la emisora que aquellos hechos que son más lejanos. Y el sexto criterio es la implicación, es decir, los efectos reales que sobre muchas personas puede tener ese hecho. De esta manera, nos hemos introducido los géneros periodísticos en radio. En el blog y en la plataforma les dejo actividades y ejemplos para reconocer las tipologías. Hasta el próximo encuentro.